para hablar los temas, lo que está en nuestro país. Curiosamente, queridos oyentes, algo que, como ya se ha dicho antes, algo que ha empezado este año fue con el pie izquierdo y ha sido con el tema de la crisis política. Eso no ha cambiado nada, ya que desde que inició siempre hubo problemas sobre el adelanto de elecciones, sobre el tema de la renuncia de Dina Boluarte, entre otras cosas, y ya saben las consecuencias que han dejado. Para ello vamos a hablar con el magíster Pablo Iglesias, ya que ya estamos conectados por vía Zoom, para que nos mencione un poco más al respecto. Señor Pablo, muy buen día, ¿cómo está usted? No se lo escucha, señor Pablo. Ahí. Ahora sí, mucho mejor, señor Pablo. Señor Pablo, antes de dar la primera pregunta, quisiera, digamos, hacerle la siguiente. Es un siguiente comentario que ha hecho nuestro anterior comentarista, el señor Heriberto Franco, lo cual mencionó de que de por sí para estas futuras elecciones no va a estar Keiko Fujimori, la cual dijo que ya se ha digamos, se ha desanimado por participar en las siguientes elecciones. Y como se sabrá, digamos, en todas las veces que se ha postulado, Keiko Fujimori quedó segunda. Y de todas las veces, nadie quiso votar por ella. Siempre han elegido al otro bando. Pero siempre ha quedado este detalle. Si es que hay el adelanto de elecciones, siempre se elige una mala costumbre de nosotros los peruanos. Elegir el mal menor. ¿Usted qué tiene que decir al respecto para el futuro de las futuras elecciones? Nuevamente reiterando el saludo a tu persona y a toda nuestra distinguida audiencia. Comenzaría diciendo o respondiendo respecto de lo que exactamente ha dicho la señora, que ha dicho que si se adelantan las elecciones no va a postular. Pero yo creo que por tranquilidad social en el país no solo debería ser específica respecto de las posibles elecciones que se adelanten, sino en general, ¿no? Porque yo creo que ni siquiera ha llegado el momento del 2026 que tienen que llevarse a cabo nuevamente elecciones. Bueno, todavía estamos a expensas de en qué va a quedar todo este tema del adelanto de elecciones y las movidas que tienen que hacerse en el tema político y jurídico, del cual nos vamos a referir más adelante, sobre todo el papel del Congreso. Pero yo diría que la señora no solo por la tranquilidad de sus opositores, sino por la tranquilidad de su mismo grupo político y de las personas que tienen un pensamiento político afín al de ella, debería decir que no al tema al asunto de postular a la presidencia del Perú, ¿no? Yo creo que ella tuvo sus momentos en los cuales, dirigiendo a su partido, sobre todo, recordemos las elecciones del 2016 que la dejan con 73 congresistas, tuvo la oportunidad de repente de tomando decisiones distintas a las que al final tomó, poder haber pasado a la posteridad como una persona que lideró, digamos, al país en una continuidad de mejora y de crecimiento. Lamentablemente entró en el tema de la intriga política, digamos, denostó de la libertad de su padre. Recordemos, se alió con Vizcarra para tumbarse a PPK. No hay que olvidar eso, ¿no? Porque es una circunstancia de hecho. Ambos han reconocido que se reunieron. PPK, Pedro Pablo Kuczynski me refiero, en estos últimos días también, que por fin, luego de las restricciones que a pedido de la fiscalía tenía, pudo salir a declarar a los medios, ha confirmado también este asunto. Entonces, si bien vivimos una crisis política propiciada por los afanes, los intereses políticos particulares y no pensar en el país, no tenemos que dejar de lado que el inicio de todo esto fue precisamente la elección del año 2016, ¿no? Entonces yo creo que le haría un favor a, al país, la señora, si dijera que no va a ser candidata, ¿no? Ya lo ha dicho, pero ya sabemos, ¿no? Sobre todo Ver para creer, de manera suya, ver los, para que realmente cumpla su palabra. así es, ¿no? Sobre todo los opositores, los caviares, los rojos, o sea, todos ellos, no sé, de repente quieren que haga una declaración por escrita o que jure ante la Biblia, no lo sé, pero bueno, lo que sí es que fuera de ello, lo que tiene que demostrar es precisamente eso, políticamente
dar a entender de que no lo va a hacer. Lo que no significa que su partido político, Fuerza Popular, no presente un candidato, ¿no? Porque como en la democracia en la que vivimos, pues tendrá la oportunidad de hacerlo. Yo creo que tiene cuadros valiosos en Fuerza Popular que podrían eventualmente ascender a una candidatura y bueno, ya la población dirá, ¿no? Si es a quién quiere elegir. Pero lo que no deberíamos caer es nuevamente en lo que tú comentabas, que es tener que elegir por el mal menor o tener que elegir por rechazo a un candidato, ¿no? Lamentablemente, así como hay mucha gente que considera que la señora Keiko Fujimori sería una buena presidenta, pues de repente hay unos puntos más de gente que considera que no lo debe ser. Más creo yo que porque hay una comprobada falta de capacidad de la señora por el antifujimorismo que ha, digamos, eh, estado presente durante todos estos últimos años, sobre todo desde que cayó el gobierno del padre, ¿no? De Alberto Fujimori, en la cual ha habido un discurso, digamos, de desprestigio, de denostación de lo que fue el gobierno de Fujimori y lo que son los fujimoristas, lo que se acrecentó a raíz de la crisis que se generó el 2016 y que también dejó mal parada frente a la opinión pública al final a Keiko Fujimori, ¿no? Hay algunas candidaturas, ya que hablamos de este tema, no íbamos a hablar de esto, Fabricio, pero creo yo importante mencionarlo, que ya no se deberían dar, ¿no? Ya nos hemos referido a la candidatura de Keiko Fujimori, pero también tendríamos, porque todos siempre dicen que Keiko Fujimori es la eterna segunda en las elecciones, pero nunca hablamos de la eterna tercera o cuarta de las elecciones, que es Verónica Mendoza, que tiene tanto más elecciones de candidata como Keiko Fujimori, que es otra persona que también debería desaparecer del espectro político nacional. Sin embargo, en coyunturas como las que estamos viviendo, en la cual se están levantando banderas de las minorías y asusando a los protestantes y generando la violencia, esta señora y los miembros de su grupo político aprovechan el pánico, como se dice coloquialmente, para también levantar las banderas de la protesta y presentarse como líderes sociales, como reivindicadores de los derechos de los más necesitados, cuando todos sabemos que lo único que les interesa es es agarrar el poder, ¿no? Y en el camino no les interesa avalar discursos terroristas, apoyar y alojar a personas violentistas, vándalos, ¿no? Lo vimos todos en televisión, cuando en la sede de su grupo político, de sus partidos políticos en el centro de Lima, se descubría gente que estaba prontuariada por temas de terrorismo, por temas vandálicos, y se descubrían armas punzocortantes y elementos para hacer caos, generar el caos en el centro de Lima, ¿no? Hemos visto a sus abogadas, algunas de ellas congresistas, como Ruth Luque, defendiendo a estos angelitos, entre comillas, que venían a generar destrozos en la capital, ¿no? Entonces, todos estos grupos de izquierda que están detrás de las protestas, asusando el caos, porque les conviene, porque esta es la manera indirecta que van a tener de poder llegar al poder, porque de repente en las urnas van a ser rechazados, pues no deberían volver a ser candidatos, no debería volver a estar en la preferencia de la población. Lamentablemente, Fabricio, como muy a pesar de muchos, en los cuales no nos incluimos, vivimos en democracia, una democracia de repente frágil, pero democracia al fin, no se les puede impedir ni a Keiko Fujimori, ni a Verónica Mendoza, ni a otros, ni otras personas ser candidatas a la presidencia del Perú, ¿no? El que sí parece que la va a tener más difícil es Vladimir Cerrón, ya viene acumulando condenas penales y bueno, vamos a ver cuál es la alternativa que presenta su grupo político también, afín a Verónica Mendoza, afín a todos los grupos de izquierda, para las elecciones que deberían suceder, Fabricio, porque sí es un tema al cual yo me quería referir hoy, que es el tema del adelanto de elecciones, que viene siendo pues una circunstancia de indefinición en el Congreso.
pasan los días y bueno, justamente esta recapitulación que hizo Fuerza Popular hizo que el proyecto de ley que al parecer tenía alrededor de 90 votos, que era el que señalaba las elecciones para diciembre de 2023, abril 2024, no llegara al número de votos que se necesitan y hemos caído, digamos, en un marasmo, hemos caído en un pantano de decisiones, porque lamentablemente la izquierda que está representada en el Congreso se ha negado a hablar de cualquier proyecto en la medida en la cual no le acepten su asamblea constituyente. Y por otro lado, la llamada derecha, digamos, se ha dividido por esta acción política de Fuerza Popular, seguramente tratando de sintonizar con la población, tratando de que se le reconozca ante la opinión pública como interesados en que se dé el cambio, con miras a los comicios que deben realizarse en el futuro próximo. Lo que tenemos es que en la realidad no, ni siquiera se ha aprobado en primera votación. Recordemos que se necesitan 87 votos en una primera votación para poder modificar la Constitución y el adelanto de elecciones. Se está hablando mucho de que no se tendrían los 87 votos y sí 66, lo que nos permitiría ir a un referéndum para que la población, digamos, apruebe el adelanto de elecciones, dado que el Congreso no llega a los 87 votos para poderlo aprobar, lo que realmente sería lamentable porque nos gastaríamos millones de soles por una situación en la cual yo creo que es un clamor popular que haya un cambio. Nosotros acá siempre hemos defendido la institucionalidad, la democracia del país, en el sentido de que se debe cumplir la ley, se deben cumplir los procedimientos, porque con todos los defectos que puedan tener los procedimientos, en algo nos garantiza, digamos, una limpieza en la elección, un mínimo de depuración de candidatos, etcétera. Pero eso no significa que no estemos de acuerdo con que se produzca un adelanto de elecciones. Creo que en eso sí toda la sociedad peruana o la gran mayoría de sociedad peruana quiere que se vayan todos. Y en ese sentido, yo también me manifiesto de acuerdo con ello, pero respetando los procedimientos. Ahora, si lamentablemente el Congreso no lo quiere hacer en una actitud, me parece ya como colegiado, condenable, pues tendrá que hacerlo la población a través de referéndum, pero para llegar al referéndum, de igual manera se necesita 66 votos en el Congreso, ¿no? No nos dejemos engañar, no creamos que porque quemamos aeropuertos, bloqueamos pistas, no dejamos salir a trabajar a nuestros vecinos, este tema se va a arreglar. Eso no es así, No, ¿no? no, y sobre todo lo que están haciendo eso de bloqueos, de destrucción de propiedad pública y privada, no genera nada, más bien estarían perjudicando de hecho a los peruanos, al gobierno de por sí de por sí, de manera legal, de por sí es ilegal y sobre todo hay sanciones y muy fuertes. Ahora, en cuestión de adelanto de elecciones, usted lo sabe. ¿Cuántas veces habla del tema de adelantos de elecciones? No llevan a ningún caso, siempre van en la misma disyuntiva, no hay ningún camino directo, siempre van por curvas, lo vuelven a empezar, o sea, siempre no hay nada concreto y eso hasta el momento ha generado, digamos, como que mm, sin comentarios al respecto. Ahora, el cuestión de los congresistas ha dicho algo muy interesante. De por sí, hasta el momento, la gente no los acepta. Más del 90% de la población peruana no los quiere, no los acepta. Lamentablemente, hay uno que otro congresista que, digamos, son decentes, digamos que son honestos, pero lamentablemente son arrastrados con el resto de congresistas que lamentablemente han dejado que decir, qué comentarios ante este panorama. Lamentablemente está así la situación, señor Pablo, lamentablemente. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que va a deparar al futuro al país? ¿Vamos a seguir continuando con estos problemas? ¿Vamos a seguir eligiendo personas incapaces? Esa es la cuestión. Bueno, Vamos, tendríamos que tener una bola de cristal, Fabricio, para ver exactamente lo que va a pasar. La clase política peruana no deja de sorprendernos, pero sí podemos vislumbrar en base a los comportamientos actuales, digamos, lo que va a pasar. Parece ser que no hay una intención ahorita seria del Congreso
en su conjunto de pasar al adelanto de elecciones. De repente lo que va a suceder, como lo venía adelantando, es que no se llegue a los 87, por ahí a los 66, y no tengamos que ir a un referéndum para que estos señores se vayan, ¿no? Pero en el camino lo que va a seguir es la crisis política. Vamos a seguir en crisis política en tanto no se defina el tema en el Congreso, ¿no? Y a eso hay que sumar el caldo de lo que sucede en el Poder Ejecutivo, a lo cual ya nos hemos referido en varios programas, las indecisiones, la falta, digamos, de capacidad para dirigir al gobierno como se debe. En una señora que no olvidemos que es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Yo creo que en este sentido mucho hace la señora o mucho, digamos, hemos logrado que por lo menos tenga la postura de mantener el orden democrático, que se quede en el ámbito de la democracia y no en el ámbito hacia el cual la izquierda la quiere llevar digamos, patear el tablero y sucumbir a los deseos de los violentistas. Eso hay que reconocerle a la señora, pero tampoco podemos esperar mucho más de una persona cuya formación y cuya ideología coincide más con el señor Pedro Castillo que con los temas de democracia, de desarrollo que necesita nuestro país. En realidad, lo que necesitamos, Fabricio, es que realmente los grupos políticos, tanto que el que ahorita está en el Ejecutivo como sobre todo los que están en el Parlamento, piensen en el país y dejen de lado sus intereses partidarios y sus intereses personales. Ya no resistimos más el tema de la crisis política porque está redundando ya sobre todo en lo que más les duele a la población, que es el tema económico. De estos señores que bloquean sus carreteras, que no dejan trabajar a sus vecinos, están viendo, están haciendo colas para comprar gas, están pagando por el pollo cantidades exorbitantes, el combustible, ni qué decir, escasea en algunos puntos, en otros puntos está carísimo. Para Entonces, cómo hay una que otra provincia que están en estado de emergencia y hay otras provincias que los han considerado en la alerta roja. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que están dando actividades terroristas y ya los tienen en la mira. Por fortuna nosotros no, pero estamos así aún en es. estado de emergencia. Lamentablemente Exacto. nos hemos quedado sin tiempo, pero otro de los temas a los que me iba a referir es que en esta suerte de tenaza que hacen los grupos de izquierda, por un lado están los grupos radicales y no tan radicales asusando a la población en las protestas, y por otro lado están los grupos caviares con sus ONGs y organizaciones internacionales que están denunciando y dispuestos, y lo adelanto, a llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los operadores del Estado, llámese a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía, a los funcionarios de los ministerios, por supuestamente estar violando derechos humanos en procesos que son interminables. Ha habido una idea por ahí, desde mi punto de vista, carente de inteligencia, que propuso una ley de amnistía. Creo que ese no sería el camino, más bien sería el camino expedir leyes que permitan que los policías, que los militares o que las autoridades de la cadena de mando de acá a futuro puedan defenderse, o sea, que el Estado asuma las defensas de las personas que nos defienden a nosotros, porque si no, como ha sucedido en años pasados, vamos a caer en las manos de estas ONGs que tienen todos los recursos que vienen incluso del extranjero, estas ONGs, organizaciones internacionales progresistas rojo caviares, que van a estar persiguiendo a las personas que nos defienden, cosa que no debería pasar. Nos Y hemos no quedado sin debería. tiempo, Fabricio, pero sabemos que ha No. salido un informe de Amnistía Internacional, como siempre, arrogándose o irrogándose el papel de la Fiscalía y condenando al Estado por los derechos de los protestantes, pero nadie habla de los derechos de todos los peruanos, no solo de sus policías, de sus Fuerzas Armadas, sino del derecho que tenemos a tener nuestros negocios, a tener la propiedad privada, a trabajar, etcétera, ¿no? Sí, Y señor bueno, Pablo. esperaremos lo que se tenga que investigar, se tiene que investigar a nivel fiscal porque es el Ministerio Público el que tiene la potestad de hacerlo, pero tampoco Ya. caigamos en la propaganda izquierdista de esta izquierda progresista que Sí. se complementa muy bien con la izquierda radical y que solo nos quiere llevar al caos para tomar el poder en nuestro país, como lo ha hecho en la gran mayoría de Latinoamérica. Sí, tiene razón, señor Pablo, digamos, en un buen punto. Lamentablemente, ese tema que ha mencionado, el tema de los ONGs, realmente me parece muy interesante de debatir. Hasta me hubiera gustado que el señor Palza sabría que habría venido y hablar sobre este tema, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por su participación, señor Pablo. Que tenga un buen día y sobre todo buen inicio de semana. De igual manera, un gusto.
Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, queridos oyentes. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima.